Espero que tengan un muy bonito día. Mi nombre es Johan Ricardo Torres Sánchez y con parte de mi equipo y su servidor vamos a exponer el tema de factores que intervienen en el mantenimiento, sustitución y extinción de las diferentes lenguas amerindias. Ok, mi subtema son los factores que intervienen en el mantenimiento, sustitución lingüística de las lenguas amerindias. Vamos a tomar en cuenta la llegada de las colonias europeas a América. Bueno, tras la llegada de la conquista por Hernán Cortés, hubieron diferentes tipos de factores que en el PDF se conoce como de grosso modo, que significa general, aproximado y sin entrar a detalles. Todos estos factores de estilos de vida, economía, religión, variando de la distinta región, ya que como lo conocemos como Latinoamérica es México, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Colombia y otros países. Bueno, es lo de región, también hay religión y la sociedad. Bueno, todos estos factores evolucionaron y hicieron lo que conocemos ahorita como el lenguaje latinoamericano. ¿Por qué hubieron esta evolución del lenguaje latinoamericano? Pues fácil. Pues ya que tras la llegada de los españoles tenían que hallar una forma para comunicarse en las diferentes culturas y por la llegada de la esclavitud y explotación de las diferentes culturas, pues obligaron a estas a hablar el español y el latín. Bueno, estas combinaciones de lenguas lo conocemos como bilingüismo y monolingüismo. Monolingüismo, mono significa uno, entonces nada más es un solo lenguaje. Y bilingüismo, bi significa dos, que significan dos lenguajes. Sería español y el de la cultura. Ok, bueno, vamos a explicar cada uno de una forma más variable. Ok, vamos con el factor social. Pues bueno, ya que hubo un gran mestizaje, una combinación de razas por parte de los europeos, se generaron diferentes círculos sociales para interactuar entre ellos. Okay. Por ejemplo, sería mestizos con españoles, mestizos con mestizos, mestizos con los de la misma región. Y pues, sin duda esto lo hicieron para pues, poder comunicarse de una cierta forma, y esto evolucionó a diferentes estilos de lenguaje, ya que no todo el lenguaje latinoamericano es el mismo, el español latinoamericano, porque pueden variar dependiendo de la región. Ustedes ya conocen que unas palabras pueden significar otra cosa, o el acento obviamente no es el mismo. Bueno, el factor económico, pues vamos a tomar en cuenta la tienda de raya. Tras la llegada de la esclavitud por parte de los españoles a las diferentes culturas, pues hubo una gran migración social por parte de estas culturas para poder alimentarse, para poder subsistir. Y los que tristemente llegaron a ser esclavizados, pues tenían que trabajar arduamente para nada más conseguir una pieza de pan por día. Ok, luego seguimos con religión. La religión, pues tras la llegada de las colonias europeas, establecieron lo que conocemos ahorita como el cristianismo. Esto obligaron a las diferentes culturas a tomar misas, y todas estas misas se daban en el lenguaje del latín. Entonces hubo un factor que influyó para que aprendiéramos el latín en las diferentes culturas. Bueno, de educación, pues no habían escuelas como tal, pero por parte de los padres de las diferentes culturas hispanoamericanas y por parte de la influencia de los españoles o europeos, hubo esta educación para aprender los distintos idiomas. Esto es el tema que ya tocamos como bilingüismo y monolingüismo. Y por último, pues geografía. Volvemos a tomar en cuenta que en los diferentes lugares pues variaron los acentos, pronunciaciones de distintas palabras. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Dafne Martínez y voy a seguir con el subtema del reconocimiento social y político del multiculturalismo y metalingüístico. Pues bien, este reconocimiento implica el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística, trayendo así un intercambio cultural, lo que esto lleva a un enriquecimiento y no a un empobrecimiento. Esto debería de ser una prioridad para las políticas de los estados multiculturales,
utilizando así medios legislativos, educativos, que estos ayuden a la integración social y también al respeto de la diversidad. Lamentablemente esto no siempre ocurre, por lo que hay quejas en los grupos amerindios que pues ellos presentan que no se respeta su diversidad cultural y lingüística. En algunos casos, pues las instituciones educativas son las que presentan también esta queja que no se presenta ante esta situación. Hay un trabajo peruano de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe e Intercultural que básicamente habla sobre que la diversidad de las naciones en los países, pues lejos de traer relaciones de intercambio, respeto y enriquecimiento, pues traen diferencias. ¿Por qué? Porque al existir un grupo pues que tiene el mando, en este caso podría ser que se le considera que tiene el poder, pues este grupo, su, su modelo de la vida ideal es el que debe de ser para todos, por lo que genera una discriminación en tanto formas económicas, sociales, culturales, religiosas, etc. También pues a menudo suele generalizarse el multiculturalismo hispanoamericano, que esto debe ser un tema que se debe superar para así poder conseguir el desarrollo de naciones multiculturales. Para conseguir este desarrollo hay 4 modelos de los cuales voy a hablar. El primero de ellos es el modelo asimilacionista. Este básicamente trata el multiculturalismo como si fuese una perspectiva jerárquica, lo cual la lengua del grupo amerindia pues debe asimilarse a la lengua dominante occidental, en este caso podría ser, dado que este es el único modelo posible. También el otro modelo es el compensativo, y este basa en que las etnias indígenas se clasifican como un sector atrasado o alejado que no posee la economía, los sustentos necesarios para poder tener una vida cómoda. En cambio, hay un grupo que es moderno o mayoritario, ¿verdad? Y que este grupo tiene un modelo medio social, que este grupo medio social debe de ser el modelo ideal que deben acercarse el grupo alejado, ¿verdad? Que en este caso, pues, el grupo alejado, aclarando, es el de las etnias indígenas. Esto provocando así una minusvaloración que a la larga después sí va a ir afectando, y después el grupo mayorista se va a dar cuenta de que la minusvaloración hacia este grupo étnico no fue la correcta. Después está el modelo multicultural, que en cambio de los dos que había mencionado, pues este modelo reconoce el multiculturalismo y el multilingüismo. Sin embargo, no afirma que haya una relación positiva, por lo que puede generar pues diferencias entre distintos grupos, ¿verdad? El siguiente modelo es el modelo intercultural. Este se le considera como un modelo regulador, plurista, que busca pues la supervivencia y la difusión de las etnias, de sus lenguas, de sus tradiciones, culturas, etc. Mi nombre es Marlene Elizabeth Ovidio González y voy a hablar sobre el punto 2.3, que habla sobre bilingüismo y diglosia, el distinto estatus social entre el español y las lenguas amerindias hispanoamericanas. Es un hecho indiscutible que las lenguas mueren, en especial las lenguas que son amerindias o que su representante poblacional es muy pequeño o una minoría. La riqueza lingüística hispanoamericana es enorme, por lo cual se pueden hacer comparaciones o análisis de lo que puede suceder si se ayuda a preservarla, o de lo contrario si sigue de la forma en la que está. Al analizar cuáles son las condiciones que hacen que un grupo social bilingüe preserve esta característica,
y adquiera un bilingüismo estable, se podría tomar de ejemplo a Paraguay. Paraguay, según los datos de censo, los jóvenes adquieren su bilingüismo y se les inculca preservar su lengua nativa, a diferencia de comunidades en Guatemala, que los familiares incluso obligan a sus hijos a preservar una única lengua que sería el español. Es imposible negar que no existe una desigualdad entre el estatus social y político de alguien que habla español a diferencia de alguien que habla una lengua amerindia. ¿Por qué? Porque el español es considerado una lengua de prestigio. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser una lengua de prestigio es la que se habla en las actividades de prestigio, que sería el comercio, los medios de comunicación, la política, la economía y en especial la educación. Las lenguas amerindias reservan solamente su uso para ocasiones especiales o específicas, como lo son el ámbito familiar, el comercio entre mismos hablantes o las prácticas religiosas que se realicen entre la misma cultura. Esta especialización de la lengua en su uso tiene un peso en la forma en la que se mantiene y la forma en la que se extingue. Si la lengua prestigiosa invade a esta lengua amerindia o esta lengua minórica, es muy probable que las futuras generaciones abandonen su lengua materna para adoptar el español como parte de su única lengua. En la parte en la que habla sobre la actividad prestigiosa como educación, lo que quiere referirse es que a partir del nivel secundaria no existe una preparatoria o una universidad que establezca una lengua amerindia como suya o que la enseñe siquiera. No se le da el peso que se le debería dar a estas lenguas, lo cual se me hace algo muy injusto, ya que forma parte de nuestra cultura y de lo que somos como hispanoamericanos. Esas lenguas son lo que nosotros éramos y son parte de lo que nuestra historia conlleva. Es algo que realmente es triste, ya que se obliga a las personas que hablan estas lenguas a hablar el español y ajustarse a la forma en la que funciona, ya que no pueden valerse en su idioma porque no se le toma el peso importante e incluso llegan a ser discriminadas. Es por eso que se recalca el punto de el estatus social muy diferente entre las personas que hablan un idioma amerindio a alguien que habla español, lo cual debería ser algo que no suceda o no, al menos que no sea tan frecuente o que se haga mínimo. Y yo creo que lo más óptimo sería que se le dé más atención a estas lenguas y que se le dé la importancia suficiente como para hacerla algo nuestro también, no solamente que las personas que tengan esa lengua nativa amerindia adopten el español, sino que nosotros como hispanohablantes y como parte de nuestra cultura y nuestra preservación, pues nos importe y nos dé por intentar adoptarlas también. En los países multilingües hispanoamericanos se pueden tener otros factores que pueden contribuir y favorecer a esto. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Joaquín Navarro López y yo les hablaré sobre lo que es el bilingüismo y la diglosia, ¿sí? Siendo hoy en día un problema muy fuerte debido a que se han generado estatus sociales distintos, hablando entre lo que es el español castellano y las lenguas amerindias, ¿sí? Es decir, esto abarca todo Hispanoamérica. ¿Sí? Antes de comenzar quiero definir los conceptos, lo que es el bilingüismo y la diglosia. Por una parte, el bilingüismo es prácticamente el dominio de dos lenguas distintas
en una persona, ¿sí? En una misma comunidad. Por otra parte, la diglosia son esas mismas, es el dominio de esas lenguas, pero en usos específicos, es decir, una tiene como un prestigio social, que en este caso es el español, ¿sí? Ok, antes, bueno, quiero mencionar un ejemplo que se nos presentó en el texto para más o menos darlo más a entender. Es el caso de una investigación por parte de la doctora Ana García Tesoro, ¿sí? La cual hizo investigaciones en el campo, específicamente con las etnias Sutu-Giles, ¿sí? La cual hizo investigaciones por una parte que las comunidades paraguayas, ¿sí? Es decir, en Paraguay ellos mantienen como próximas generaciones siguen inculcando a sus hijos las lenguas amerindias, ¿sí? Es decir, que lenguas amerindias donde usan por igual, ¿sí? Es decir, es estable lo que es la práctica de estas lenguas. Estas lenguas amerindias las hablaremos como la lengua materna, ¿ok? Por otra parte, lo que es en Honduras, ¿sí? Se han ido reduciendo la cantidad de población que va teniendo esta formación con estas lenguas. ¿Por qué? Porque son obligados por los padres. ¿Con qué fin? Con el fin de ser monolingüistas y tener más que nada una dominancia, tener dominio de la lengua el español. ¿Por qué? Porque esto, como lo hablaremos, se utiliza como la lengua plus, como en este caso se le conoce que es la lengua de prestigio social, pero no solamente social, sino estas lenguas se utilizan, lo que es el español, se utiliza, ya dijimos, desde Hispanoamérica, desde México hasta Chile, donde se utilizan actividades formales, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de la política, la economía, ¿sí? Es decir, una economía a gran escala, no hablando de pequeños comercios, ¿sí? Sino como comercios internacionales. También, más que nada también en la educación, ¿sí? Es decir, ¿a qué quiero decir con la educación? Bueno, por ejemplo, en su gran mayoría las instituciones educativas fomentan utilizando el español prácticamente. Sí, ¿y no cuál? Pues las lenguas amerindias. ¿Ok? Entonces, resaltando lo que es el caso de Honduras, por ejemplo, es muy poca la cantidad o más bien el nivel de población que se ha estado inculcando estas lenguas. ¿Por qué fin se han estado reduciendo? ¿O por qué bueno, son varias razones. Una es porque esta lengua, ya dijimos, con el fin de formalizarnos y mantener una comunicación o lazos con otros países, ¿sí? U otro es también porque hoy en día se han generado estereotipos discriminatorios a lo que es a las personas discriminatorias, sí, que tienen o más bien que dominan estas lenguas, ¿sí? Los hacen llamar como indígenas o lo que sea, ¿ok? O otros, perdón. Muy bien. Ok, y es un problema que abarca a todo el mundo, ¿sí? No solamente de Hispanoamérica, pero quiero resaltar un ejemplo, ¿sí? Lo que es, como me quiero enfocar más que nada en México, ¿sí? Donde por aquí les va a salir una gráfica, se les va a anexar una gráfica donde cómo se ha ido disminuyendo una tasa de cada 5 años, cómo se han ido reduciendo los niveles de población que van dominando estas lenguas, ¿sí? Es decir, va a ir decreciendo poco a poco y bueno, en México según la Secretaría de Gobierno, el INEGI, tenemos aproximadamente 68 lenguas, ¿sí? Donde un 60% está en peligro de extinción, ¿sí? Estamos hablando de que casi el 88 al 90% están por extinguirse, ¿ok? Y de esta manera va a ser un problema irreversible. Se van a perder por completo estas lenguas.
Ujú. Ah, algo que me falta por resaltar también, ¿qué sucede? ¿Dónde se aplican estas lenguas amerindias, estas lenguas maternas? Estos son como en aspectos o en, sí, en puntos un poco más internos, más solidarios, más que nada, por ejemplo, en la comunicación familiar, sí, más que nada en el ámbito familiar. Otra también como lo que es en comercio a menor escala, sí, donde es interno prácticamente, como un poquito entre la comunidad. Y otro también es lo que es más que nada bueno, la práctica religiosa, siempre y cuando se lleven a cabo estas lenguas. ¿Ok? Ok, ya es lo que resalté sobre México, que estamos en un gran punto, en un peligro de extinción de estas lenguas. Pero como mencioné, no es un problema solamente de Hispanoamérica, es a nivel global, a nivel mundial, ¿sí? Donde la UNESCO indica que existen más de 6.000 idiomas, más de 6.000 idiomas, donde el 43% de estas, ¿sí? O sea, casi la mitad, poco menos de 3.000, están en peligro de extinción, ¿sí? Y, ok, y ya por finalizar, pues solamente quiero mencionar que debemos de seguir en general el ejemplo que lleva Paraguay, ¿sí? Es decir, que se siguen inculcando y se fomente por parte de las autoridades pues la enseñanza, ¿no? La enseñanza de estas lenguas, porque de no ser así, el español va a seguir, como la lengua prestigio, va a seguir atacando y más que nada llegando a espacios donde se dominan estas lenguas étnicas. Y de esta manera va a ser un problema irreversible, como dije, y se van a perder, se van a extinguir estas lenguas. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Axel. A mí me tocó el tema de el prestigio social y actitudes hacia la lengua. Bueno, el prestigio social se otorga a una lengua. El prestigio social que se le otorga a una lengua es, para mí, es uno de los factores de consolidación fundamentales que inciden en las situaciones del multilingüismo. En efecto, el reconocimiento social de la cultura indígena y por supuesto de su lengua determina en gran medida los procesos de conservación o sustitución de una lengua. Por ejemplo, el de Paraguay, donde el guaraní, si bien es una situación de diglosía con respecto al español, como veíamos, goza de un cierto prestigio entre la población mayoritaria, que reconoce en esta lengua la expresión de su cultura y como de su propia identidad como paraguayos. Inclusive, pues aquí en México pudiese aplicar un poco estas cosas, estas teorías, esto que leemos, que les explico, en cuanto a no sé, lenguas indígenas, diferentes dialectos. Cada país que puede tener un diferente dialecto, por ejemplo, España que tiene también en Barcelona el catalán, es esto. Si bien es cierto, Cataluña también se quiere independizar de España, como en este caso Paraguay con el guaraní. Inclusive había futbolistas en la época bueno, no sé si ustedes sepan de fútbol, de José Saturnino Cardoso, él era paraguayo. Él contaba en una entrevista que en su carrera, a la hora de tener partidos, él junto con sus compañeros del mismo equipo que fuesen paraguayos, para intentar desconcentrar al rival o impedir que se pudieran saber las jugadas que iban a hacer, se comunicaban en guaraní para poder hablar con mayor facilidad entre ellos dos y entenderse un poco mejor. También les voy a hablar, es curiosa la disociación que existe en la población paraguaya. Entre el guaraní se habla en la capital, Asunción, y el guaraní indígena está relegado a las comunidades indígenas, que parece no tener nada que ver con la población urbana, pero pues igual sí parece un poco. Así encontramos una escala de prestigio
donde el guaraní indígena es propio de los indios rechazados. Estos como grupo salvaje, incivilizado, a diferencia del guaraní mestizo, que se habla en la ciudad y que a pesar de estar contaminado, por llamarlo de una forma, por el español, o sea que según para ellos su idioma principal o original es el guaraní y que se le contaminó el español, según la opinión de los propios paraguayos, guaraní quiere decir mezclado. O sea, en este caso guaraní es una mezcla de entre dialectos indígenas de Paraguay, tanto como dialectos, bueno, no dialectos, sino el idioma español per se como lo conocemos. El guaraní mezclado goza de un prestigio superior porque no se asocia directamente con el guaraní indígena, como si ambos no, como si, por ejemplo, si los dos no vinieran no tuvieran la misma procedencia autóctona. Unas palabras de defensa del guaraní escritas por Pedro Moliners, uno de los máximos defensores del guaraní paraguayo, puede como darnos una explicación más clara de este hecho, que es: no sabemos su origen, todas las teorías forjadas para explicarlo no son demostrables, pero sí podemos afirmar que la inmensa sabiduría lingüística que contiene denuncia una cultura muy superior a la que desarrollaron los guaraníes. Esto quiere decir que aunque no se sabe muy bien de dónde se originó el dialecto o el idioma guaraní, para ellos lo separan en dos diferentes cosas, pero lo asocian como si fuesen una misma. O sea, el texto mencionaba que sí podían estar muy separadas, pero muchos paraguayos ya a la actualidad asocian los dos temas como si fuesen uno mismo. Bueno, esto de mi parte sería todo. Espero que hayan entendido y muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucía Jimena Castellón Paredes y en esta ocasión les hablaré sobre la consideración social de las variedades del español habladas por bilingües. Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar acerca de cómo afectan los prejuicios a los hablantes bilingües del español, sobre todo en zonas rurales. Estas personas que se encuentran en zonas rurales y hablan dos lenguas, ya sea español y alguna lengua amerindia. Las lenguas amerindias son lenguas indígenas que se hablan en América. Todas estas personas que hablan las dos lenguas generalmente no se aprecia bien el español porque lo combinan con sus lenguas o cosas así, entonces no pueden no tener un buen acento o algunas palabras no se les puede entender muy bien. Y estas personas, la sociedad, creen que no lo hablan bien por esas cosas. Entonces les da vergüenza hablar el español. Pero para que sus descendientes, sus hijos, sus nietos, no tengan el mismo problema, por así decirlo, les hablan solamente en español, dejando totalmente de lado sus lenguas maternas, ya sea alguna lengua como el quichua o el náhuatl. Y la mayor parte de la sociedad, incluso los propios hablantes nativos, también los lingüistas, han decidido catalogar esto como errores lingüísticos. No es un error lingüístico porque simplemente es la combinación de dos lenguas. Lo correcto sería llamarlo un cambio lingüístico. Ahora continuaremos con proximidad o alejamiento geográfico de los centros urbanos más poblados. El factor geográfico esta vez juega un papel muy importante para el acercamiento o el abandono de estas lenguas. Mientras más cerca estés de una zona rural, mientras más lejos estés de la urbanización, más puedes escuchar esta clase de lenguas amerindias.
En ejemplo podemos usar a Paraguay, que el 60% de hablantes monolingües de esta clase de lenguas son de áreas rurales y el otro 40% pues se encuentran en áreas urbanas. Mientras más cerca de la urbanización, menos se hablan las lenguas amerindias. Y un ejemplo de esto es Llano Grande, en Ecuador. Es una comunidad indígena que originalmente hablaba quichua. Pero ahora, si vas allá, ya casi no encuentras a nadie que hable el quichua. Esto es porque se preocupan más por que sus nativos aprendan el español, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para un mejor entendimiento, y se dejan totalmente de lado su propia lengua. Podemos encontrar muchos apellidos allá que pues para nosotros serían algo un poco más raros, pero son originarios de allá y están muy conectados allá a su tierra. Y no hay algún programa educativo o algún plan que concentre a sus estudiantes de allá en aprender la lengua. Simplemente la dejan totalmente de lado. Y por último, tenemos la situación económica de las comunidades indígenas. Como la mayor parte de las zonas rurales, pues las comunidades indígenas, que están muy alejadas de la urbanización en algunos casos, viven en extrema pobreza, por lo que simplemente van y, como todos, emigran para buscar mejores posibilidades de vida, mejor situación económica. Esto, pues, afecta totalmente en la lengua, ya que su lengua nativa siempre la dejan totalmente de lado. Y esto es porque en alguna fábrica o en algún restaurante o en algún trabajo de la urbanización normalmente no hablan estas lenguas. Entonces la dejan totalmente de lado, concentrándose en el español. Si emigran al extranjero, como en el ejemplo de los zapotecos de aquí de México hacia Estados Unidos, migran hacia Estados Unidos, el inglés, dejan totalmente de lado su lengua y poco a poco a futuras generaciones se va perdiendo. Esto es algo que considero que no debería de hacerse, no debería de perderse, porque tomándole más importancia al español que a las lenguas, pues van muriendo poco a poco, no se conservan y creo que deberíamos de fijarnos bien en eso. Buenas tardes, nuevamente soy yo, Luis Joaquín Navarro López, y ahora les hablaré sobre la lengua, ¿sí? Como un factor de cohesión grupal, ¿ok? ¿A qué refiero con esto? Sí, que las personas que dominan estas lenguas nativas o amerindias, también llamadas, se mantienen, ¿sí? Una cohesión grupal, es decir, mantienen como una unión, ¿sí? ¿Cómo? Pues buscando un sentimiento, un sentido de lealtad, ¿ok? Es decir, algo que los haga representarse como personas como lo son especiales. ¿Por qué? Porque de alguna manera están manteniendo esta lengua activa, ¿ok? Ok. Tenemos una cita, bueno, cito una sobre un personaje mexicano, lo cual es indígena, lo cual demuestra ese sentimiento de lealtad. Se me hizo muy interesante, lo cual dice: en la ciudad seguimos siendo diferentes, pero aprendimos a ver en forma diferente nuestra supuesta inferioridad. Muchos fuimos pasando de la identidad del espíritu de grupo como necesidad a la identidad como formar y seguir siendo diferentes, es decir, seguir siendo nahuas y acatlecos. Como lo dice en esta parte final, se encuentra un sentimiento de lealtad que de alguna manera mantiene unidos a estas personas, y de alguna manera al encontrar este sentimiento de lealtad
estamos fomentando a que tal cual no se extingan estas lenguas, ¿sí? Es decir, manteniéndole tal cual una manera positiva, ¿sí? Pensando positivo, una atracción hacia estas lenguas, vamos a poder, algún efecto secundario es contrarrestar o evitar que se extingan estas lenguas, ¿ok? Ya por último, también, además de encontrarle ese sentimiento, un orgullo como personas, una atracción, es más que nada también un trabajo en equipo, ¿ok? Y por finalizar, pues no me queda más que agradecer y muchas gracias por su atención.